¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenido a este espacio de coach astrológico, el universo en tus manos, y poderles regalar a ustedes la energía del universo y los astros, y además compartir con ustedes con interesantes temas. Estamos en este canal ya con darle orientación, ayuda, apoyo, acompañamiento, y el tema de hoy, un tema de mucha importancia. Todos nos preguntamos, ¿qué esperar de la era de Acuario? ¿Qué está pasando con esta nueva era? Muchas cosas, momentos de crisis y vienen muchos cambios profundos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos a la doctora Marisabel Limardo, con un extenso currículo y especialista en genética humana, con amplia experiencia en los estudios clínicos de la genética de la matriz, especialista en investigaciones, intervenciones holísticas, motivadora, consultora en temas médicos y holísticos. Ella ha trabajado para radio, televisión, prensa, además una gran comunicadora, egresada con honores con un PhD en genética de la Universidad de Thomas Jefferson Medical College, en biología molecular de la Universidad Temple de Filadelfia, diplomada en psicología energética por la ACE, y entre otros importantes centros de estudio. Aquí tenemos la doctora Marisabel Limardo. ¿Cómo estás, Marisabel? Gusto de tenerte aquí en nuestro espacio en el día de hoy. Muchas gracias, María Gracia, por invitarme y siempre tenerme en cuenta para tus programas. Y gracias a todos. Buen día a todos. Espero que nuestro mensaje de hoy les llegue y tengamos algo positivo para ustedes. Hablando de ti, con este maravilloso currículo y además una gran investigadora en estos temas holísticos y además sobre la medicina, que hoy en día estamos en una búsqueda de sanación. La humanidad ahorita no sabe qué es lo que está pasando con todas estas situaciones vividas ya a partir del 2020, que ha sido un año muy aplastante. ¿Qué nos dice? Háblanos un poco de ti y además cuéntanos un poco de tu historia sobre ti y la medicina energética. Bueno, esto empezó desde muy pequeña. Podríamos decir que mis habilidades empezaron desde pequeña, pero crecí en una familia muy católica y mi mamá y mi papá, con las herramientas que tenían en el momento, no entendían mucho. Y me pasaban cosas, por ejemplo, podía predecir la muerte de algún familiar, y eso por lo general no caía muy bien. Y entonces me veían como pájaro de mal agüero, pero yo pensaba que era que todo el mundo sabía. Como un niño, esa era, como decir, lo que yo pensaba que todo el mundo lo sabía igual. La segunda cosa que me pasa es que me regalan un juego de naipes y tenía una tía que también era un poco esotérica como yo y una prima. Y ella me dijo, tú puedes leer los naipes. Y yo dije, ¿cómo así? Y en la escuela empecé a practicar, diría yo como en sexto grado, con mis amigas. Y inmediatamente me daba cuenta que podía leer las cartas. Hoy en día me doy cuenta que lo que estaba haciendo, la carta era un vehículo, pero en realidad estaba leyendo el campo biomagnético del consultante, o en este caso de mi amiguita. Finalmente empecé a tener un poco de ataques de pánico por la incomprensión y a veces veía cosas que no sabía cómo manejar. Y mi mamá pensó que era el momento que necesitaba ayuda psicológica por no entender en realidad qué era lo que me pasaba. Y estuve medicada por muchísimos años hasta que entré a estudiar en la escuela de medicina y el doctorado. Y en una de las clases me dije, ¿y por qué yo estoy tomando esto? Yo no tengo nada de lo que están describiendo ahí. Y
dije, ok, voy a parar. Y como era una medicina para la ansiedad y otras cosas, tuve que pararla muy lentamente para no tener shock corporal o un síndrome de rebote. Y finalmente me acuerdo que cuando salió la medicina completamente, yo estaba nevando y de repente estiro mi mano en contra de la nieve y veo como un arco iris lleno de colores alrededor de mi mano, ¿ok? Y digo, wow, mi visión está volviendo. Y obviamente me di cuenta que no era todo el mundo. Y ese mismo día empecé a observar toda la gente que estaba alrededor mío. Y yo decía, wow, es que todo el mundo tiene estos colores. De alguna manera más o menos, otros tenían huecos dentro de los colores. Y yo decía, wow, qué interesante. Entonces seguí estudiando todavía en la medicina alopática y me di cuenta que podía ver claramente qué era lo que tenían las personas. Y como yo estaba estudiando genética, me pude dar cuenta, sobre todo en la enfermedad que estudiaba, que era epidermolisis bulosa o enfermedad de la piel mariposa, que todas estas personas, me llegaba una película, en una vida pasada se habían suicidado y habían escogido encarnar en esta vida para aceptar y amar y ser compasivo con el cuerpo que escoges. Eso fue para mí, wow. Yo decía, no puede ser. Y esta es una enfermedad bastante cruel y los pacientes tenían un corazón tan grande que tú decías, wow, cómo el sufrimiento y el dolor no los afecta. Y ojo, es doloroso, porque es equivalente a quemadas de tercer grado. Y bueno, ese fue como mi primer abreboca leyendo a las personas de otra manera. Y así fue hasta que en un momento de mi vida decidí no continuar en ese camino de medicina alopática porque no veía los resultados. Yo estudiaba en la época que estudié genética, éramos diagnosticadores, pero no había más nada que hacer por el paciente. Y yo dije, yo no puedo quedarme con las manos cerradas y con los brazos cruzados. Yo tengo que ayudar de una manera más profunda. Y empecé a estudiar diferentes técnicas, diferentes modalidades holísticas que me fueron alimentando esa intuición y esa percepción innata que tenía. Hoy en día, como lo dijiste tú, tengo certificados en cantidades industriales. Y ahí empezó mi otra etapa. Entonces, la etapa de pequeña era descubrimiento. Después me di cuenta que viene la etapa de apertura. Y ahora estoy en la etapa de usar todas mis cualidades innatas, tanto para sanar, y últimamente mi proyecto es enseñar a otros terapeutas o otros practicantes holísticos qué hacer cuando tu cliente o tu paciente no sana. Y ahí venimos contigo. Muchas veces el paciente no sana porque estaba en su carta astrológica padecer ciertas cosas. Pero yo como médico intuitivo le puedo decir, ok, esto te puede pasar, pero se puede hacer A, B, C y D. Y es muy importante saber esto hoy en día, volviendo a ti, a tu pregunta de todos estos cambios, que es importante hoy en día estar muy informado. E informado no me refiero a las noticias, sino informado en lo que te pasa internamente,
y externamente en tu entorno, para que en lo que vengan los cambios, porque una sola cosa hay segura en la vida y es el cambio. Una vez que vengan los cambios, están preparados. Es muy importante lo que estás diciendo, Marisabel, porque es que estamos ahorita en una época de cambios, una época de caos, una época de incertidumbre y una época que no sabemos dónde vamos y las personas están muy confundidas. Y más que todo ahora, todo lo que está pasando se está relacionando mucho más con la medicina. Entonces estamos acostumbrados a una medicina normal como la veníamos antes. Los médicos antes eran muy como ortodoxos, ahora ya esto ha cambiado muchísimo. Estamos con la era de la cuántica, la era de Acuario, todo nuevo, todo diferente, todo innovador. Y desde hace mucho tiempo que ya tú y yo conocemos que estas, digamos, culturas milenarias, la China, más que todo sobre la acupuntura, y además se ha venido descubriendo todo este proceso de cambios con los chakras, el reiki, la sanación ya holística ya tiene un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la incertidumbre no está en lo que es la parte de lo que se está involucrando en la medicina, sino los cambios a nivel global, que las personas no entienden qué es lo que está sucediendo, porque están rompiendo completamente nuestras estructuras. Ya sabemos desde hace más de 20 años que venimos haciendo cambios, pero la gente no se había dado cuenta hasta que llegó el 2019-20, cuando vino esta explosión de la pandemia, y esta explosión de la pandemia cambió la vida de todo el mundo. Mucha gente se nos ha ido, parientes, yo tengo parientes que se nos ha ido, ha fallecido, hay otros que han estado muy mal, hay otros que se han salvado. Pero este cambio, como dices tú, es externo porque a nivel global lo podemos ver en los gobiernos, en lo social, en todo, pero el cambio es individual, es interno. Por eso que todo esto es cíclico. Y como te quería aportar que si lo vemos desde la parte externa, ¿qué sucede? Que estos planetas que han venido a cambiar nuestras estructuras mentales, emocionales, psíquicas, hasta llevarnos a lo espiritual, no es de ahora, eso sucedió igual hace 800 años. Y cada 200 años, cíclicamente, estos mismos planetas, que te puedo hablar sobre Saturno y Plutón, que son transformadores, y además Plutón viene a transformar, nos lleva, como se dice, al infierno para poder salir. Saturno son las leyes, si no cumplimos con leyes no estamos haciendo nada, pero son leyes universales, no las que implementa el hombre. Y Júpiter, que es la verdad, las creencias. Entonces tenemos esas creencias que tenemos que cambiar, las nuevas creencias. Entonces estos cambios cada 200 años vienen sucediendo. Pero ahora lo que se está dando cuenta el ser humano es la evolución. Pero todavía tengo que evolucionar, esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a evolucionar? Yo estoy entendiendo más. Entonces es eso lo que yo le digo. Tienes que aprender a comprender y a entender más en donde estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo de caos, pero esto no es un caos negativo, sino esto es un caos de una crisis. Nos lleva a la incertidumbre, pero ¿dónde nos está conduciendo también? Yo digo que la palabra más importante es la certeza, pero la certeza ¿desde dónde? No vivirla desde la mente ni nada, sino es el corazón, cuando tú sientes esas emociones porque tu corazón te está diciendo tu verdad. Y de verdad te invité hoy para que nos ayudes y nos acompañes en este programa para muchísima gente, cómo poder hacer esos cambios y aprender a sanarnos nosotros mismos, cómo, digamos, gestionar nuestras emociones, porque muchísimas personas no entienden lo que está pasando. Y con lo de la pandemia, lo de las vacunas, hay muchos que dicen que sí, hay otros dicen que no, pero el camino verdadero es lo que tú dices. Tú intuyes, tú percibes, tú sientes cuando te llega el paciente qué es lo que le está pasando, porque ya es una estructura como atómica, o sea, los átomos están ahí, eso se mueve constantemente. Y así como somos nosotros, así es el universo.
Y lo que yo sí te quería preguntar ahora, para que nos diga, para nuestras personas que nos siguen, que nos van a... ¿Cuál es la solución? Digamos, ¿cuál es el camino? ¿Cómo tenemos que emprender esto para podernos sanar? Bueno, lo primero que tenemos es que hay una cosa que me pregunta mucha gente. Quiero saber mi misión de vida. ¿Cuál es mi misión de vida? Tu misión de vida es ser y estar, llegar a ser el ser unido, unificado, en pleno amor. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero para llegar allá, vamos a tener que pasar por caos, ciclos, cambios. Porque si todo fuera lineal, y uno se monta en su carrito y pasa la vida en su carrito, llega al final, no ha pasado nada, no ha habido crecimiento, no obtienes certeza, amor, confianza, prosperidad ni abundancia. ¿Ok? Muchos también lo llaman el camino del héroe. ¿Ok? Hay una crisis que tienes que superar para que puedas salir exitoso. Entonces, esta crisis en la que empezamos desde el 2019, y van a seguir habiendo crisis en ciertos diferentes tamaños, si no me equivoco, hasta el 2030 más o menos, ¿no? ¿Qué nos están haciendo? Primero, mírate tú. ¿Qué está disparando el evento? Si este evento te da rabia, tristeza, imposibilidad, o te recuerda que siempre estás viviendo en pobreza y no eres libre, la primera pregunta que tienes que preguntarte y dejar a tu mente con las manos en el corazón, ¿es mío o no? Si es tuyo, seguramente tienes alguna emoción atrapada, algún recuerdo de la niñez. Y seguramente también tendrás que ver a los planetas, porque los planetas vienen y las estrellas a mostrarte y a decirte, hey, ahí hay algo que trabajar. Si la respuesta es no, entonces pregunta tu historia familiar. Epigenéticamente heredamos traumas, situaciones de nuestras familias y trabaja con diferentes terapias. Otra cosa, si no es tuyo, ¿qué estoy consumiendo? Por los oídos, por los ojos, por la boca, por el espíritu. Me tengo que hacer esas preguntas. La otra cosa que puede pasar es, tengo también fractales energéticos interferentes. Si la respuesta es sí, busca ayuda. Conmigo, con María Gracia, con tu terapeuta de confianza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para que puedas lograr tener certeza de que frente al cambio y a la crisis siempre vas a salir airoso, busca ayuda. Busca ayuda, hay ayuda que se te puede dar. Hay ejercicios, los cuales vamos a hablar un poco después, para que empieces a estar en tu corazón. Es lo que tú dices, Marisabel, que la vida ya no es estática, la vida es dinámica, está corriendo demasiado rápido. Ya hace más de 20 años, como te dije, todo no lo podemos controlar, imposible controlarlo. Entonces esas estructuras que teníamos, familiares, sociales, de gobierno, ya todo eso se está cambiando, porque también la gente ahora tiene un gran descontento, las inconformidades. Necesitamos este cambio y tenemos que estar dispuestos, que es lo más importante, a experimentar. Interrumpirte un momento. El único que te puede salvar eres tú mismo.
Claro, es cierto, cierto, porque tienes que estar dispuesto a experimentar esto, porque si no lo experimentas, entonces te conllevará a enfermedades, porque no estás en la misma vibración ni la misma frecuencia. Y Acuario, porque nosotros veníamos de la era de Piscis, una era de restricciones, de limitaciones, de miedos, de temores, todo es pecado, todo es malo. Y no es que sea malo, siempre tenemos esos valores dentro de nosotros porque ya sabemos cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Nosotros mismos nacemos con esa sabiduría. Pero en Acuario ahora la parte es revolucionaria, pero está tan revolucionado que hasta el tiempo está cambiando, ya no nos alcanza el tiempo para nada. Nosotros hemos entrado en una frecuencia muy alta, el mismo sistema solar ha cambiado todo esto. Los mismos astrónomos dicen que el sol lo que emana son fuerzas fugaces de calores, todo eso nos lleva a nosotros a sentirnos hasta mal en el cuerpo físico y no sabemos de dónde viene. Me siento mal, me siento mareada, ¿qué es lo que me está pasando? No solo es lo que es el externo, pero también la conexión del colectivo, todo lo que estamos viviendo. Esto es un cambio realmente cuerpo, alma y espíritu para podernos liberar de esas riendas. Como dices tú, ¿cuál es mi misión de vida? A ti te lo dice, ¿dónde voy? ¿Hacia dónde voy? A mí me preguntan muchísimo eso. En tu carta natal aparece cuál es tu destino. ¿A qué tenemos que renunciar ahora? ¿Cuál es ese dilema? No, es individual, como tú dices. Y lo que yo creo que es muy importante y que debemos que recalcarlo es el miedo. Ese es el miedo que no nos permite. El miedo te paraliza. ¿Y total. ¿Por qué el miedo? Porque has perdido la certeza. Y te has metido en la rueda del hámster, viendo las noticias y escuchando todos, ¿cómo te digo? Son muy pocos los sistemas de noticias que en realidad nos enfocan la noticia en una alta vibración. Mientras más mantengas al colectivo en pánico y en una vibración muy baja de miedo, no sucede, manipulan las masas y las exterminan, como por ejemplo lo que está pasando ahorita, ya sea a nivel político o a nivel de salud. Muchos de nosotros, por ejemplo tú y yo, teníamos la gran certeza y sabíamos de antemano que esto iba a pasar. Y se nos pidió que nos preparáramos. ¿Cómo te preparas? Como dije antes, piensa y aliméntate de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que recibes. Y ese es el momento, y no me queda duda, de que todos tenemos que cambiar nuestro sistema de alimentación, nuestro sistema de lo que escuchamos y de lo que vemos. Todos aquellos que hemos tenido una vibración alta, no nos pasa nada. No nos pasa nada, porque yo tengo la certeza de que esto es una prueba de crecimiento, tanto para mí y para el colectivo. Sí, tuve personas que han muerto y sé personas de mi vida que van a morir. Pero eso, como lo dije al principio, el cambio es lo único seguro que tenemos en esta vida terrestre. Es lo único seguro. Entonces, esos cambios de pérdidas nos van a hacer crecer. Y no ver como, ay, pobrecito, pobrecita fulanita se murió con el bichito. Ay, ¿quién lo iba a decir tan buena? ¿Y por qué no se cuidó su salud? ¿Y por qué no cuidó lo que escuchaba y lo que veía antes? No dejar que su cuerpo llegara a una inflamación tal que cualquier patógeno que entre podía haberle causado la muerte.
¿Por qué no te manteniste en vibración alta? Ojo, también hay personas, y María Gracia lo va a decir a ti aquí, muchos, ese era su punto de salida, tanto astrológicamente o que su alma decidió. Me voy para dar el ejemplo a los de alrededor mío que hay que cuidarse. Me voy porque tenemos que formar una ola de compasión en el mundo para que todos aprendamos a cuidarnos y que la respuesta está en nuestro corazón. Nos van a seguir pasando otras crisis y otros cambios. Y lo primero, como dije anteriormente, es preguntarte a ti mismo cuál es mi posición aquí. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Es así, es tal cual como dices, porque estamos en un cambio global. Los medios de comunicación se infiltran en nuestro inconsciente de una manera impresionante y las personas creen todo lo que le dicen, pero no saben discernir. La mayoría no sabe discernir. Uno tiene que aprender a discernir si realmente esa noticia es la correcta o es una mentira. Aquí ahora se están moviendo muchas mentiras y tenemos el planeta Neptuno. Neptuno es el engañoso con Mercurio y ahorita lo tenemos en un aspecto bien fuerte y tenemos que conectarnos con lo que dices tú, con nuestro ser interno, nuestra verdad. Nuestra verdad lo dice es tu corazón. Cuando hablamos de caos, decimos el caos. ¿Cuál es el camino para la evolución? La incertidumbre. Pero para yo tener esa incertidumbre, ¿a dónde voy? Para yo evolucionar, está la certeza. Y la certeza está en mí. Es individual. Ya no va a venir nadie que nos va a salvar, sino nosotros mismos con lo que estamos viviendo. Y como dices tú, no mucha gente con el virus se ha cuidado, que han sido, digamos, irresponsables consigo mismos, mucha gente, pero la mayoría de las personas, más que todo las personas mayores y de una cierta edad, han muerto porque realmente esa era una muerte colectiva. Era una muerte colectiva. Ya eso ya estaba en su vida, estaba programada y yo lo he visto en muchísimas cartas astrales. Entonces la persona dice, ¿pero por qué se fue? Pero no, porque le correspondía y decide. Sabe que hay muchas muertes que son colectivas y podemos verlo a nivel de cuando sucede terremotos. Claro. Cuando se cae un avión y qué casualidad que esa persona está ahí con 200 y pico de personas o miles y miles de personas que mueren con temblores, terremotos. Es porque ellos tenían que estar en ese momento justo y eso no es que está programado, sino que ya esa alma decidió venir en ese cuerpo para poder después pasar de plano de esa manera. Ahora lo que yo quería preguntar... Que te interrumpa. Y esas muertes colectivas crean algo importante, que es una ola de compasión. Porque hay gente, al ver esas olas de muertes colectivas, que hacen algo en pro de subir la frecuencia. Sí, claro, y suben la frecuencia porque cuando ya la humanidad ve un desastre, situaciones de desastre, cómo se ponen las personas a orar, a pedir por esas almas. Es impresionante lo bonito, qué bonito trabajo que se hace para que esa alma evolucione, porque está en un proceso de evolución y nosotros sabemos que cuando estás en ese proceso no es que uno agarra y se va y ya, todo pasó, no, todo, también la muerte es un proceso, pero un proceso que es bueno, porque está dejando atrás cosas que ha tenido que aprender para poder preparar esa alma a otro cambio, y un cambio positivo. Ahora lo que te quería decir, Marisabel, hablando de la alimentación, ya nosotros tenemos tiempo ya con un cambio de alimentación que sabíamos que eso no era correcto para nuestro cuerpo porque nos enferma. Hoy en día también la mayoría se está dando cuenta que están cambiando todo eso, todo lo que tenga que ver con ese cambio. ¿Qué nos puedes decir sobre la alimentación? ¿Cuáles son los alimentos que son muy importantes para todos los días nutrirnos
¿Y cuál sería una dieta que tú nos puedas dar? Mira, en enero del año pasado mis guías internos me advirtieron cuáles eran los pasos a seguir y que le dijera a todo el mundo para que estuvieran en alerta qué hacer. Muy sencillo, ¿ok? Consumir un 75, cada plato tiene que tener un 75% de vegetales, ¿ok? Y de vegetales verdes, tanto cocinados como frescos. Y el otro 25% lo vamos a dividir mitad carbohidratos y mitad proteína. ¿Qué significa? Que la proteína va a pasar a ser un condimento, no lo importante dentro del plato. ¿Ok? Porque un 25% significa que eso va a ser de tu plato a lo mejor 2 onzas o 3 onzas de proteína animal. ¿Esta proteína animal la debemos comer todos los días? No. Yo no soy extremista porque el cuerpo nuestro está diseñado para comer proteína animal, porque hay ciertos aminoácidos que nada más se consiguen a través de la proteína animal, como es la metionina. Y entonces, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que comer proteína animal todos los días? No. Y uno se va a dar cuenta a medida que come la cantidad que necesitas. Esas épocas en donde nos invitaban a una parrillada, un barbecue, un asado, donde nos servían el kilo de carne, ya no se puede, por muchas razones. El crecimiento del ganado produce mucho CO2. También mucha de la agricultura se nos va en alimentar al ganado. Entonces, ¿por qué no usar esa agricultura en alimentarnos a nosotros, en frutas, vegetales, y dejar de comer procesado? Y empezar a estudiar qué pasa en tu cuerpo cuando pones algo en la boca. Me explico. Hay cosas que las comes y las masticas y a los 10 minutos tienes acidez. ¿Qué quiere decir? Que está produciendo un proceso de inflamación agudo. Tu cuerpo está reaccionando en contra de eso. Hay gente que dice, tengo acidez desde hace años. Bueno, hay que estudiar qué es. Pueden ser el azúcar, el alcohol, productos inflamatorios, como los procesados. Hay gente que tiene alergia al tomate o a lo que en inglés se llama nightshades, o todas aquellas frutas. Los nightshades son todas aquellas frutas que la flor es una campanita o lo que se parece a una lamparita de noche. Entonces hay mucha gente que su cuerpo es reactivo a eso. Pero si no te gustan mucho los vegetales, yo te diría que hicieras un jugo verde en la mañana o en la tarde, sin agregarle frutas. Las frutas deben comerse siempre en ayuno y antes de comer proteína animal, por lo menos esperar un buen tiempo, ¿ok? Te comes tus frutas y esperar 1 hora a comer la comida con alimento. Otra cosa que es muy favorable y que te hace una conexión divina es el ayuno. Nuestro cuerpo tampoco necesita comer tantas veces como nos lo dijeron o como nos lo hicieron creer. Hay personas que las personas no necesitan comer cada hora o cada 3 horas. Eso lo puedes disminuir. Puedes hacer 2 comidas importantes al día y incluyes tu jugo de verdes en el medio. Y hacer ayunos de 72 horas con agua y con té. Por lo menos
cada 2 meses, y esto activa la autofagia, que va a comerse todas aquellas células que están viejas, dañadas y enfermas en nuestro cuerpo. Y te vas a sentir mejor. La otra cosa para sentirte bien es respirar. Uno de los ejercicios que yo doy es poner los dedos, y esto viene de la medicina china, asiática, oriental, como lo quieras llamar, y poner el dedo índice y medio sobre tu dedo, el dedo más grande, ¿ok? Y trata de respirar así, y te darás cuenta que entra más oxígeno. Tomarte 5 minutos al día, varias veces al día, de hacer respiración consciente. Eso oxigena todos los órganos, especialmente el cerebro. Y no nada más eso, te calma, te quita el estrés, baja el cortisol. Y en vez de irte a fumar un cigarro o irte a tomar un trago, di, me voy a tomar mi break o mi... y respiro, ¿ok? La otra cosa es, siempre YouTube tiene muchos videos de música maravillosa con frecuencias de solfeo. Y estas frecuencias de solfeo alimentan esa vibración, te sube. Esas frecuencias te suben tu vibración. Y si tienes eso, escuchándolo a un volumen muy bajito en tu casa, vas a empezar a ver los cambios que existen en tu entorno y a tu alrededor, en tu disposición. La otra cosa es sonreír. Yo siempre estoy sonriendo y respirando en sonrisa. La otra cosa que traigo, otro paso, otro tip muy importante, es tomar sol. La era en que el sol era muy dañino pasó. Sí, hay personas que tienen predisposición al cáncer de piel, pero puedes tomar el sol entre las 6 de la mañana, el amanecer, hasta las 9:30 de la mañana. Y es importante que ese sol lo tengas en todas partes del cuerpo. O si no, en la tarde, después de las 5 de la tarde hasta el anochecer. Y ese sol del ocaso es tranquilizante y lo respiras. Y te llenas de los rayos UV que te van en realidad a ayudar a sanar enfermedades. Otro tip sería ver películas, ver programas de televisión que le dan un caluroso abrazo a tu corazón. Y a la hora de tener conflictos con alguien, porque siempre, como dijimos antes, el cambio siempre está presente. Cuando tengamos conflictos con alguien, poner la mano en el corazón, o las dos, porque el poner la mano en el corazón te dice, para, no vayas a responder algo que no sea constructivo en esta discusión. Y el poner la mano sobre el corazón también hace que la persona que esté enfrente de ti le baje una revolución a su enfado. Entonces, pensar claramente lo que vamos a decir. Y cuando estemos tristes o cuando nos entra un shock, poner una mano enfrente y todo el mundo se acuerda de que pasaba algo y la abuela que hacía, ¡ay! Se estaba autorregulando, ¿verdad? Pues ahora sabemos que la mano aquí y la mano abajo de la cabeza, esto minimiza el shock y nos calma y respiramos. Todos estos tips me los dieron mis guías a principios del 2020 y me dijeron, si comes de esta manera, si tienes movimiento, entonces empecé a caminar diariamente 3 kilómetros
porque es importante el movimiento tanto para desprender energías y mantener la salud. Eso me ha mantenido sana este año y espero que a ustedes los siga manteniendo sanos cada día más. Es así, realmente, Marisabel, es que esos son los cambios que tenemos que tener. Muchísimas personas todavía no tienen esa conciencia, no la tiene y no está preparado porque sigue viviendo en función de que el alimento, si no come, se va a deshidratar, porque si no come no está alimentado, si no come no puede trabajar. Eso es una creencia realmente tan limitante que cuando te pones a ver, tú dices, wow, esa persona no lo entiende, aunque tú se lo digas. Pero ya nosotros, parte de mi familia, lo estamos experimentando ya de hace tiempo y ha cambiado completamente todo lo que es esa vibración. Ya hay momentos, fíjate que hay momentos que la parte emocional también tiene un factor muy importante. Esa parte emocional es difícil, como dice mucha gente, pero no es difícil. Es aprender a comprender. Cuando dices, acabas de decir ahora, cuando esa persona está enojada, tiene rabia, entonces me conecto con mi corazón, no le doy ese poder para que esa energía de él yo la absorba, sino ese es su problema, no es lo mío. Hay que irnos reeducando de nuevo a hacer estos cambios, porque este cambio de crisis global está afectando a todos los niveles. Ahora, lo que sí te digo es que si llevamos una vida, como tú dices, con una buena alimentación, haciendo ejercicio, conectándonos con la alegría, tomar ese sol en la mañana, que más bien lo que hace es activarnos energéticamente, tenemos una vida muy tranquila y reírnos, como dices tú, cualquier cosa, tomar la sonrisa es una alegría y la alegría te da una plenitud interna impresionante. Entonces, ¿cómo te vas a enfermar? Pero ese factor emocional que te quiero preguntar, que está ahí, y el estrés, la angustia, las preocupaciones, y la mayoría ahora tienen las preocupaciones por la economía, las preocupaciones, no tengo trabajo, mi familia perdió el negocio, mi hijo está enfermo. O sea, hay muchas cosas que sanar desde ese punto de vista, es muy importante también. Claro, el factor emocional es muy grande, pero hay que ver, y el factor emocional es, mírate, ¿qué te está trayendo o qué te está disparando esta situación? Porque si no tienes trabajo, no puedes sumergirte en el sufrimiento y la imposibilidad y decir, no puedo, no voy a conseguir trabajo, ya estoy viejo, ya no puedo seguir. Reinvéntate. El ser humano tiene la gran capacidad de adaptación. Entonces, si en el mismo rubro de trabajo no puedes conseguir trabajo o no te sentías que eras querido, apreciado y obviamente te dejaron ir, reinvéntate. Hay necesidades que cubrir a otras personas. Y otra cosa que tienes que ver es cuando te pasan situaciones tan difíciles como esa, porque no las voy a minimizar porque es difícil, y es difícil tomar una decisión de reinventarte, es ¿qué programas limitantes traigo de mi familia? A lo mejor tu familia ha venido de guerras, a lo mejor el patrón de familia que tenías era que tu papá perdía el trabajo a cada rato, o tu abuelo perdía el trabajo a cada rato y se encontraban en situaciones paupérrimas de escasez. Entonces, ver qué pasa, porque también astrológicamente, y tú lo puedes decir, nunca en una carta astrológica se va a ver pobreza absoluta. Puedes ver los cambios que puedes tener,
pero puedes ver también las evoluciones que puedes tener y cómo superar ese cambio emocional o ese tránsito planetario para que te puedas reinventar. Y la palabra es reinventarte, porque solo tú bastas, solo tú tienes el poder. Entonces, no puedes dejar que ni compañías ni gobiernos dicten qué es lo que vas a ganar, dicten cómo vas a trabajar y dónde vas a trabajar. Sí, seguramente vas a tener un momento de transición cuando hay una crisis, porque es normal tener un momento de transición, que tengas que tomar un trabajo forzado, que no te guste, que no te llene, pero eso es para que tomes conciencia y mentalmente vayas haciendo plan B, para que el día que tengas plan B solidificado, estés emocionalmente fuerte, les digas, gracias por la oportunidad, me voy. Pero ya estoy parado fuerte. Y trabajar, como dices tú, todas las emociones que venimos cargando familiarmente y cuál es tu visión frente a la adversidad. ¿Okay? ¿Qué te está enseñando la adversidad? Y aprender a tener certeza de que la adversidad está ahí para ti, porque te está enseñando a evolucionar, a crecer. No está ahí para decirte, te voy a pisar, te voy a destruir. ¿Ok? Si estudian las personas que han tenido, aún los millonarios más millonarios, todos han pasado por fuertes crisis, muertes, problemas legales, todo. Y aún todos quieren seguir viviendo la misma vida que llevan hoy en día. Así que toma las riendas. Es así, porque es que cuando, como dices tú, cuando tú le haces una carta astral a una persona, ahí están las carencias, las necesidades, están también descubrir tus talentos, tus capacidades, tus virtudes, todo está ahí. Vienes a aprender de cada causa, entonces cada cosa te va a llevar y este es el momento. Ahora está sucediendo que este es el momento porque nos hemos dado cuenta que las emociones vienen por preocupaciones, por preocuparnos más hacia el futuro. Ahora ya, antes uno decía, yo de aquí a 3 años voy a viajar, voy a comprarme una casa, voy a hacer esto, me voy del país. Ya no existe eso, porque ya nos hemos dado cuenta que con la cuántica el presente, el pasado, el presente y el futuro es una misma línea de tiempo. Entonces esa misma línea de tiempo, ¿qué pasa? Está ahí, eres tú que te tienes que montar en esa línea de tiempo a ese cambio. Como dices tú, no es fácil porque los grandes líderes, los grandes millonarios, las grandes personas que han crecido y están en donde están, es porque también han pasado por todas esas situaciones, pero que ha habido ahí la certeza y la fortaleza, la voluntad, la destreza, como diciendo, me caigo, pero me vuelvo a levantar, me caigo, vuelvo a levantarme. Y bueno, yo te digo, hoy en día quiero que las personas se lleven de este programa algo maravilloso. Ante todo hemos hablado un poquito de todo y como te invité como médico, me gustó muchísimo esos tips que nos has dado, Marisabel, maravilloso. Vamos a hacerlo, hay que practicarlo, hay que sentirse bien y todo en la vida se resuelve porque el universo nunca te va a quitar lo que tú te mereces. Todo está dado porque el universo es para ti, todo te lo mereces, todos nos los merecemos. Y la salud, yo digo que es la parte más importante en nuestro ser, es la básica. Porque si tenemos una buena salud, podemos tener un buen trabajo, podemos hacer tantas cosas, pero ¿de dónde viene un quiebre de salud? Viene de nuestros pensamientos, viene de nuestras emociones, viene de todo ese desequilibrio que tenemos internamente por pensar
como dices tú, en escasez, por pensar en negativo, por pensar que no puedo, por pensar que no sé hacerlo. No, como dices tú, tener la certeza y tener esa fuerza de corazón de sentir que sí puedes, sí podemos, pero la salud, como tú dices, hay que alinearnos ahí y consentirnos, porque lo que tú nos has dado, no solo con la alimentación, lo que nos has dicho, también esos pequeños tips que son tan sencillos, ¿verdad? Que eso no nos quita tiempo de nada. Es maravilloso. Y tú sientes que la energía se reactiva en uno. Y lo más importante es tener ese equilibrio. ¿Qué otra cosita nos quieres decir, Marisabel? Bueno, otra cosita es que también meditar. Y meditar, ya 5 minutos de respiración es un tipo de meditación. Pero también tratar de cerrar los ojos y observar, tratar de hacer un sondeo de nuestro cuerpo, de pies arriba, ¿ok? Y si encuentras algo que no te guste o un dolor, pídele a tus guías, a la persona a quien tú le reces todos los días, decir, dame una aspiradora y aspira esto de ahí, para que lo transformes, lo transmutes, la palabra que te salga, ¿ok? Porque muchas veces estos factores o energías interferentes las podemos limpiar simplemente con la intención y pidiéndole ayuda a Jesús o tus guías o los ángeles. Señores, estamos en la era de que más fácil y menos complicado se nos va a hacer las cosas, porque estamos en un periodo de aprender vertiginoso para que podamos tener un futuro maravilloso. Mucha gente me dice, bueno, pero es que ahora mis hijos, mis nietos, mis tataranietos van a heredar una tierra. ¿Quién dijo? La tierra ha pasado por ciclos como este millones y millones y millones de veces, y billones y trillones. Entonces, no podemos dejar de tener la certeza y la esperanza de que todo va a seguir saliendo bien y que nuestra vibración va a subir junto con la del planeta y vamos a ascender juntos con el planeta para mejor y mejor. Que si falta agua, la tierra es abundante. Que si falta aire, el aire es abundante. Que si falta lo que sea, la tierra, nuestra madre, es abundante y estamos aquí porque ella lo desea. No caigamos en esas creencias limitantes que nos quieren vender. Y tomemos responsabilidad por nuestra madre tierra también. Hay que amarla porque ella nos da demasiado y nosotros no la hemos valorado con lo que realmente ella es. Y como dices tú, los ciclos son muy grandes. ¿Cuántos años? Tenemos 26.000 años dando vuelta en todo este círculo y ahora estamos apenas, como dicen por ahí, según la cultura maya, la cultura cabalista, estamos en el casi 6.000 años. Nos falta unos 200 y pico de años como para terminar el ciclo de los 6.000, que ya por fin. Entonces, este es un momento que tenemos que agradecerle al universo, a Dios, a que esta es una gran mutación porque hay que mirarlo con la tendencia de libertad, de innovación, de creatividad y evolución, que es lo más importante, como dices tú. Hay en nosotros ese yo superior, esa conexión que tú te conectas con tus guías, con tus maestros. Nosotros nos conectamos como cualquiera se puede conectar con sus verdaderos seres, a quien le cree, a una virgen, a sus oraciones, a lo que sea. Pero somos estos humanos que estamos en un proceso de cambio. Y no lo veamos como negativo, sino todo esto es positivo. Y realmente muy, muy interesante el tema de hoy. Bueno, vamos a seguir con maravillosos temas. Tenemos mucho que hablar, muchísimo que hablar. Pero te quiero interrumpir un momento porque mi guía me acaba de decir que
para todos los que nos escuchan, la humanidad todavía no ha visto lo mejor. Lo mejor para la humanidad está por venir. Queridos hermanos, tengan la certeza que lo mejor está por venir. Así es. Gracias de verdad, Marisabel, y por todo este conocimiento y además todo lo que nos ha aportado en el día de hoy, que ha sido maravilloso. Quiero decirle dónde te pueden encontrar, dónde pueden hablar contigo, dónde están tus servicios, cómo pueden contactarte las personas. Mi página web es www.marialimardo.com. También uso mi Instagram, que es @marialimardo_phd. En Facebook me puedes encontrar en @medicina energética intuitiva. Y si necesitas tener una cita conmigo, es maria.limardo@gmail.com. Estoy a la orden. Y una cosita que les quiero decir, ¿cómo trato yo a los pacientes? Sí, tengo un menú extenso de cosas, pero tu alma, tu cuerpo, es el que va a decidir qué es lo que necesita. Y esa es la manera que yo me acerco a ti, desarrollando tu intuición y lo que tu cuerpo en realidad necesita en ese momento para resolver. Gracias. Gracias a ti, Marisabel, de verdad. Y bueno, se las recomiendo a todos, por favor, las que necesiten hablar con Marisabel. Ella va a estar a su servicio, todo lo que necesiten. Y bueno, a ti también te digo, yo me despido, Marisabel. Gracias por este momento, en este espacio donde hemos podido conversar de un tema tan maravilloso. Y que te digo, gracias. Para cualquier comentario y descripción del video encontrarás más información, y si quieres saber de astrología, estamos aquí para transformar tu vida. No dudes en llamarnos, y me despido con este maravilloso plan cósmico donde mucha luz y las bendiciones para todos ustedes fluyan en su vida. Un gran abrazo y me despido, Marisabel. Bye y gracias. Chao.